empezar esta parte de Plan A porque vamos a hablar de la salud del corazón. Uno escucha, lee la noticia, tal persona haciendo fútbol, la muerte súbita, que no emparentemos el deporte con un problema de salud, sino todo lo contrario, actuar adecuadamente, preventivamente y brindarnos al deporte como corresponde. La salud del corazón, por supuesto con el doctor Sigalini, es el motivo del segundo bloque aquí en Plan A. Pero vamos ahora a una recomendación, porque hablamos de esparcimiento, diversión el fin de semana y tenés que contar con Express de Cable Hogar, que tiene la más completa programación, la máxima velocidad para navegar y la posibilidad de hablar con quien quieras. Contamos con la atención de siempre y con el mejor entretenimiento. Express de Cable Hogar. Llama al 0810-555-3977 o ingresa a express.com.ar. ¿Quedó claro? Vamos entonces con Cable Hogar. Ahora vamos al informe inicial que nos ubica para luego debatir y prestar atención. Tema de salud, como siempre, muy interesante por lo que vas a escuchar aquí en Plan A. El informe. En Argentina, unas 40.000 personas al año pierden la vida por muerte súbita. Hace unos días un hombre de 36 años murió de un ataque cardíaco en Funes durante un partido de fútbol. La muerte súbita es un deceso inesperado, sin síntomas previos, o con algunos en las últimas 24 horas, como mareo, dolor en el pecho, palpitación y cuestiones que pasan muchas veces desapercibidas. En el deporte puede ocurrir durante la actividad o hasta una hora después de terminada la misma. Otra de las enfermedades cardíacas más frecuentes es el mal funcionamiento de las válvulas cardíacas, como la estenosis aórtica. Se trata de una obstrucción al flujo sanguíneo limitando la llegada al organismo de oxígeno y nutrientes. Para estos casos, las nuevas técnicas de intervención cardiológica pueden, con una operación mini-invasiva, salvar o mejorar la vida del paciente. ¿Qué controles hay que hacerse antes de empezar la actividad física? ¿Qué actividad es recomendable para el corazón? ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta para visitar al cardiólogo? Ahora, en Plan A, cuando falla el corazón. Que no falle, esa es la idea. Entonces contribuyamos a prevenir. Doctor Sigalini, bienvenido aquí a Plan A. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Es médico cardiólogo intervencionista, el doctor Claudio Sigalini. Está Alejandro González, que es preparador físico, también para dar buenos consejos a la hora de hacer actividad, que es súper recomendable, ¿no? Esto hay que dejarlo en claro desde el vamos, doctor Sigalini, porque estas informaciones, estos casos lleven a la gente a atemorizarse cuando debe ser lo contrario, ¿no, Claudio? Totalmente. Digamos, siempre que se habla de esto, yo siempre digo lo mismo, que no hay que demonizar el deporte, no hay que demonizar la actividad física. Hoy cada vez más gente practica deporte, se entrena, y por otro lado la comunicación es muy amplia. Que se muera un deportista impacta mucho, las redes sociales, los medios de comunicación lo difunden muy rápidamente, pero se trata de un hecho estadísticamente muy infrecuente. O sea, es muy poca gente la que muere haciendo deporte. Más o menos se calcula que es 1 por cada 200.000 deportistas por año. Realmente eso desde el punto de vista de la salud pública tiene un impacto ínfimo. El sedentarismo ocasiona mucho más muertes que el deporte. O sea, hay un estudio que se publicó recientemente en Oregon, Estados Unidos, y hicieron un relevamiento poblacional y encontraron 1.200 y pico muertes súbitas en 2 o 3 años. De esas 1.200 muertes, solamente el 5% se produjo en gente haciendo ejercicio, ni siquiera deporte. Y en estos casos entonces no es el deporte la causa. No es el deporte la causa, es una patología subyacente, es una enfermedad subyacente que no pudo ser diagnosticada, no pudo ser detectada previamente, y que coincidentemente el ejercicio físico a veces produce condiciones que favorecen una arritmia fatal, que es lo que lleva a la muerte. Cuando decís ejercicio, ¿decís cualquier ejercicio físico, desde salir a caminar hasta a lo mejor correr una cinta en el gimnasio? Te diría que el mayor riesgo, digamos, cuanto mayor es el incremento de actividad física, mayor es el riesgo, pero estamos hablando, a ver, de algo que es totalmente infrecuente. Y está también estudiado que los deportes de alto rendimiento, realmente el deportista de alto rendimiento tiene un mayor riesgo de muerte súbita que los deportes recreacionales. Claro. Pero estamos hablando de cosas que, vuelvo a decirlo, son excepcionales, son de realmente muy baja frecuencia. Un deportista en promedio vive mucho más que alguien sedentario. En promedio, el deportista vive mucho más tiempo, tiene una sobrevida, una longevidad, incluso mucho más saludable
que alguien que es sedentario. Florencia. También, doctor, se hace mucho hincapié en los jóvenes y los síncopes o la muerte súbita, pero en realidad cuanto más años tenemos, mayor es el riesgo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el nivel de evaluación precompetitiva es distinto. O sea, para un niño o para un adolescente o para alguien que tiene una edad de menos de 35 años, en general la evaluación precompetitiva basta con una buena consulta, que tiene que ser una buena consulta. Con un tiempo suficiente, con un buen interrogatorio, recabando los antecedentes familiares. Acá el antecedente de muerte súbita o enfermedades graves del corazón previa son muy importantes. O sea, el que tiene una historia familiar de muerte súbita o de alguna enfermedad cardiovascular grave en la familia, tiene un poquito más de riesgo de tenerla. Aquel que tiene algún síntoma, aquel que no tiene tanta tolerancia al ejercicio, que se agita fácilmente, o que le duele el pecho, o que siente palpitaciones. ¿Eso con un chequeo anual lo detectamos? Con un chequeo anual y con un buen cardiólogo, que le dedique tiempo a interrogarlo, a dejarlo hablar, a examinarlo, a revisarlo, que no le oculte soplos, que no encuentre que el corazón está agrandado, y con un electrocardiograma simple. ¿Cambian los controles o los chequeos que tenemos que tener de acuerdo a las edades? Y me pregunto, te pregunto en realidad, ¿qué hay que hacer antes, por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia? ¿También son importantes estos controles? Es importante. En general se exige un control anual a los chicos y es importante que sea, y tiene que ser un control simple. Sí. ¿Y lo hace el pediatra? Lo hace el pediatra, lo tiene que ver un cardiólogo. Lo tiene que ver. Aparte, el examen precompetitivo te permite a veces detectar alteraciones congénitas en los chicos que muchas veces no contraindican el ejercicio, pero te permite detectar algo que hay que vigilar y a lo mejor hay que corregir cuando el chico crezca. Claro. Digamos que la evaluación precompetitiva, digamos, a veces no tanto por el riesgo de tener una muerte súbita en el deporte, sino por el detectar alguna anomalía, generalmente congénita en los niños, es muy útil. Alejandro, y volviendo a los grandes, ¿no? Cuando de repente, tras años de sedentarismo, como decía el doctor, se quiere sacar de encima ese lastre, quieren hacer actividad física, ¿qué errores, como preparador físico, qué recomendás? ¿Cómo son los pasos para volver a la actividad y no exigirnos demasiado, sino ir por etapas? ¿Qué recomendás? Mira, acá hay que distinguir dos cosas muy claras. Sí. Primero, la sociedad está equivocada en cuando elige una actividad física. ¿Por qué? Los médicos, los profes, los gimnasios rondan sobre la actividad aeróbica. Ajá. Y hay personas que no pueden ni caminar, claro, fundamentalmente desde el sedentarismo. Bien. Entonces la propuesta nuestra es diferente desde el punto de vista de cómo encaramos una actividad física con alguien sedentario. Sí. Alguien sedentario primero necesita un buen fortalecimiento, como decía el doctor, primero un diagnóstico médico, claro, una evaluación y ante todo empezar por el principio y no por el final. El final es la maratón, no el principio. Claro. O sea, todo el mundo quiere que en una semana, después vos de 30 años de sedentarismo, en una semana lo toques con la varita mágica y lo hagas correr. Claro. Sobre todo ahora que están tan de moda las maratones, claro, que quiere anotar todo el mundo. Esto de las maratones ha sido un boom. Primero porque es fácil, no lleva tiempo, lo haces a la hora que vos podés. O sea, tiene un montón de factores. Es social también, porque es social, va la gente, exactamente. el día domingo. Pero la actividad es exactamente al revés. Ante todo, primero el fortalecimiento de la zona media, de los abdominales, de los músculos, de las piernas, de los tobillos. Una persona sedentaria que intenta correr en una plaza, pisa una raíz, se esguinza, porque no tiene estabilidad. Entonces, más los chicos de ahora, digamos, 20, 30 años atrás, nosotros vivíamos en la calle. Hoy los chicos no viven en la calle, viven en su casa, en una habitación y salen a hacer el deporte y vuelven. Y en ese caso específico, yendo a una competencia, ¿cuál es la evaluación cardiológica que corresponde precompetitiva, doctor? Para un niño o un adolescente es una consulta con un cardiólogo. Estamos hablando que debe incluir un buen interrogatorio, un buen interrogatorio sobre los antecedentes familiares, sobre los síntomas del paciente, es una buena revisación, hay que ocultarlo, hay que revisarlo y hacer un electro. Si el paciente tiene más de 35 años y sobre todo si tiene algún factor de riesgo cardiovascular, ahí ya empieza a pesar la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es la causa más importante, más frecuente de muerte súbita cuando uno toma la población en general. O sea, la mayor parte de la gente que se muere súbitamente se muere de un infarto, haciendo ejercicio o no. Entonces, aquel que es fumador, que tiene colesterol alto, que tiene presión alta, que tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria, se tiene que hacer un chequeo más completo que debe incluir sí o sí una ergometría.
Claro. La ergometría es un estudio diseñado para detectar enfermedad coronaria. Exhaustivo. No sirve tanto en el niño del adolescente, que se los piden, como en forma precompetitiva, pero en realidad no sirve para detectar demasiado en los niños ni en los adolescentes. Sí sirve en adultos, sobre todo cuando tienen más de un factor de riesgo. No es un estudio invasivo y no es un estudio complejo, porque uno dice ergometría, a veces es muy simple. Claudio, quería preguntarle en relación a la fibrilación auricular de la que tanto se habló, porque es el diagnóstico que se le dio al presidente Macri. ¿Qué incidencia tiene en nuestra población y si puede ser un motivo de un síncope o una muerte súbita? No, en general es la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular es más frecuente, sobre todo cuando ya la población pasa a los 60 años, es una arritmia muy frecuente. En general no es una arritmia que uno la llama benigna porque no se asocia con muerte súbita. Lo que sí, la fibrilación auricular es una arritmia que puede generar accidentes embolígenos. O sea, al estar la aurícula fibrilada se forman coágulos en el corazón que se desprenden, pueden migrar y la complicación más temida es el ACV a consecuencia de esa migración de coágulos que forman embolias. Y hay arritmias que sí pueden producir una muerte súbita. Sí, sí, totalmente, que son las fibrilaciones ventriculares. La fibrilación ventricular es un análogo a un paro cardíaco. Hay muchas enfermedades del corazón que te pueden llevar a la fibrilación ventricular. Bien. De hecho, en los deportistas lo más frecuente es una miocardiopatía, es una enfermedad primaria del músculo cardíaco, la miocardiopatía hipertrófica, donde las paredes del corazón están gruesas. Es la enfermedad más frecuente, es la que más frecuentemente se encuentra en autopsia después de una muerte súbita en deportistas y es una arritmia una enfermedad que se asocia con arritmias fatales frecuentemente. El segundo capítulo, y perdón la interrupción, porque estaba en el informe, mencionamos la estenosis aórtica. Y como no queremos escuchar de qué se trata, a quién afecta, doctor, ¿de qué estamos hablando con esta enfermedad del corazón? Antes, déjame que te... Hay dos cosas que es importante con respecto al deporte. Es difícil detectar al que se va a morir súbitamente. Claro. Entonces, desde el punto de vista para evitar realmente lo que más práctico y lo más efectivo es capacitar al deportista y a los entrenadores en recuperación cardiopulmonar. No quería dejar de hacer esto. Bien. Lo más efectivo es a lo mejor exigir que los entrenadores, la gente que dirige la actividad deportiva estén entrenados en RCP. Hay, por ejemplo, países o estados de Estados Unidos que exigen que los chicos cuando terminan la secundaria, para recibir el título después de que terminan la secundaria, tienen que tener entrenamiento en RCP. Acá tenemos un gran déficit en el tema. Me gustaría que nos preguntemos todos cuánto sabemos realmente hacer una resucitación cardiopulmonar o saber qué hacer en una situación como esa. Y recuerdo ahora un caso muy emblemático, fue el de Jorge Bombau, un médico que perdió a su hijo Beltrán de 14 años, estaba haciendo una actividad física en el colegio. Había un desfibrilador en la zona y me gustaría después que cuente por qué son importantes los desfibriladores y nadie lo sabía usar, nadie lo utilizó. A veces está el recurso, pero la gente no sabe qué hacer en ese momento. Totalmente. Bien. Bueno, doctor, eso merece un capítulo completo, un programa de Plan A. Y como mencionamos en el informe, no nos quedemos con las dudas acerca de esta enfermedad, que afecta a quiénes de este segmento. En general esto es una enfermedad, la estenosis aórtica es una enfermedad ya del más grande, del que ya pasó los 65 años. Y también puede llevar a una muerte súbita. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Digo, es más frecuente. En general, toda la enfermedad cardiovascular afecta un poco más al hombre más tempranamente, siempre. Incluso la muerte súbita en el deporte es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Y estaremos hablando seguramente de un avance en la ciencia, ¿no? Pero antes de eso, los síntomas, ¿cuáles son de la estenosis aórtica? Agitación, falta de aire al caminar, dolor en el pecho también al hacer ejercicio, síncope. ¿Se presenta generalmente a qué edad, Claudio? Después de los 65 años. Después de los 65 años se calcula que el 6% de la población tiene estenosis aórtica. O sea, es muy frecuente. Más o menos en la región nuestra, Rosario y su zona, hay por lo menos 10.000 personas que en este momento tienen una estenosis aórtica. Claro. El tratamiento típico de esto es cambiar la válvula. Cuando ya la estenosis, la válvula se cierra mucho, hay que cambiarla. El tratamiento clásico es una cirugía corazón abierto para cambiar la válvula. Claro. Desde la cardiología intervencionista
se viene desarrollando y con mucho éxito una alternativa de implantar la válvula a través de una intervención menor por cateterismo, que es el implante valvular aórtico transcatéter. Bien, pero para esa persona, ¿qué le pasa? Para decirlo comúnmente, Claudio, que tiene estenosis aórtica, ¿qué pasa con la sangre en su corazón? ¿Cómo funciona? ¿Qué está ocurriendo? El tema es así, por la válvula aórtica pasa todo el flujo sanguíneo que va a todo el organismo, o sea que al tener obstruido la válvula aórtica, toda la circulación del organismo se ve... es una enfermedad muy grave, se ve afectado, entonces por eso cuando se cierra mucho el paciente se empieza a agitar, no recibe la cantidad de sangre que necesita para oxigenarse, mover sus músculos, los pulmones se congestionan, se agitan. ¿Y qué se Muchas realiza veces, ¿Ahí qué se hace, Claudio? Hay que evaluarlo, no es que todo paciente que tiene una estenosis aórtica, porque hay distintos grados de estenosis aórtica, esto se va catalogando por el grado de apertura que tiene la válvula o el grado de cierre que tiene la válvula, pero cuando llega a un determinado límite que está bien especificado, hay que intervenirla. Claro. Los pacientes que tienen bajo riesgo, hoy por hoy todavía el mejor tratamiento sigue siendo la cirugía a corazón abierto, el reemplazo. Claro. Pero como estamos hablando de una población grande que muchas veces tienen otras enfermedades asociadas en los cuales la cirugía abierta es muy riesgosa, en ese tipo de pacientes, hoy por hoy, es una excelente indicación implantar la válvula por cateterismo. ¿Y cómo es el pronóstico de esa persona que ha sometido a la intervención? El pronóstico tanto en sobrevida como en calidad de vida es muy bueno y es comparable e incluso superior en pacientes de alto riesgo al de la cirugía. Claro. Alejandro, ¿cómo es la situación en los gimnasios de la ciudad, en los centros de entrenamiento? ¿Ahí se trabaja en la prevención? No, te tengo que informar que no. Los gimnasios de Rosario tienen un grave problema, que son alquileres de máquinas. O sea, el deportista llega, un profesor lo toma, le hace la rutina y de ahí en más tiene tanta gente por hora que no puede atender en forma individual a cada uno con sus errores que cada uno comete, ¿no? Claro. Entonces el deportista, ¿cómo termina con esto? Cansado, hace de más o hace de menos, no es una cosa específica, porque los gimnasios están abarrotados después de las 6 de la tarde, la gente va en forma fluida a esa hora y el profesor es uno. Claro. Y tiene que atender a 20, 30. Entonces, esto termina así. El deportista llega, hace la rutina y se va. Bien. ¿Se exigen, controles cardiológicos previos al ingreso a una actividad física, un deporte o un gimnasio en la ciudad de Rosario? Mira, los grupos de entrenamiento que hoy están muy de moda en los parques necesitan... Trabajan mejor en ese sentido. Están regulados con la municipalidad para que se le haga un control. Pero ahora, no es generalizado. De ahí en más, los gimnasios tienen la obligación. De ahí en más vos ya, hay gimnasios que no te dejan ingresar y otros que sí te dicen hacerlo después. Pero también la responsabilidad, la mayoría de la gente es adulta, de cada uno, de ir a empezar esa actividad física en buenas condiciones. No tenemos más tiempo. Gracias, Alejandro. Hay muchos avances en medicina intervencionista, es la especialidad del doctor Cigalini y que en un futuro próximo estará en el nuevo hospital privado de Rosario, ¿no, doctor? Sí, la verdad que sí es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto muy ambicioso, es un hospital, una institución privada, un hospital privado muy grande, desde el punto de vista muy moderno, desde el punto de vista edilicio, con toda la tecnología y desde el punto de vista de la tecnología médica que va a tener también instalada. Realmente va a ser un orgullo para la ciudad. Para mí es un orgullo pertenecer a la institución, al Grupo Gama y estar trabajando en ese hospital. El servicio de hemodinamia va a estar equipado con tecnología de última generación, así que realmente... Que para que la gente sepa, está ubicado en Presidente Roca y Virasoro. Perfecto. Es donde estaba el antiguo hospital ferroviario. Bien, y está usted, doctor Cigalini, con todo su equipo. Exactamente, yo estoy como jefe o director del departamento de cardiología y estoy como jefe del servicio de hemodinamia, así que realmente para mí va a ser un orgullo trabajar ahí. Bueno, se nos terminó el programa. Gracias, Luli, gracias, Florencia. Profesor, muchas gracias. A ustedes. Doctor Cigalini, éxitos en esta iniciativa, en esta etapa, y gracias por brindar información, como para quitar dramatismo a situaciones que tengan que ver con el deporte, con la actividad física, que es, para dejar un broche, súper recomendable. No hay que asociar deporte a muerte. No, para nada. Todo lo contrario. Gracias. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos como todas las noches de sábado en Canal 5. Hasta la próxima.